En la W, un libro. El libro de Jonathan David Hatt. Este es un psicólogo, profesor de liderazgo de la Universidad de Nueva York. Volvemos a la psicología de la moralidad, de las emociones y de un tema que planteó Camila Sarmiento temprano y que va relacionado con la disfunción eréctil, la ansiedad. El libro se llama La generación ansiosa. Si ustedes van a la lista de los libros recomendada por Barack Obama, ahí está ese libro. Si van a la lista de los libros de Bill Gates, ahí está ese libro. Y de pronto ayuda a resolver un problemita del que hablamos aquí largamente. Juan Diego, celular, ¿a qué edad para los niños? Pues, dilema muy tenaz. Yo me leí el libro, Julio, la verdad, por recomendación de Marcela. Entonces no se vale. Ana, celular, ¿a qué edad? 11 años. 11 años. Redes sociales, ¿a qué edad? 14 años. 14 años. No, señora, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Y pregúntele usted al profesor para que compruebe. Un experto en el tema, ya, bueno, Juan Diego se leyó el libro, nos va a ayudar con la entrevista. La primera pregunta para el profesor, psicólogo, bestseller, La generación ansiosa. ¿A qué edad usted le debe entregar el celular a sus hijas y darles acceso a una red social? Good morning, Mr. Harry. Thank you very much for your time today at W Radio. Oh, yes, I'm glad to be here. I think I understood the question. At what age did I give my children that? Yeah, you could answer that. And also, at what age would you recommend giving cell phone and also access to social media? Certainly. So I gave my children a cell phone too early because we didn't really know for sure that it was dangerous 8 years ago. But I did keep them off of social media until the age of 16. My recommendation is that parents do not give a smartphone until the age of 14 and no social media until 16. Su recomendación es que el celular no se le dé a los niños hasta los 14 y acceso a las redes sociales hasta los 16. Nos dice que él le dio a su hijo el celular a muy temprana edad, hace 8 años, porque no tenían certeza en ese momento de lo peligroso que podría ser. El acceso a las redes sociales sí se lo dio a los 16, que es la recomendación que él hace a los padres. Doctor, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en un niño y cómo se manifiesta en una niña? Porque sabemos que son dos formas de comportamientos totalmente diferentes. ¿Qué pasa cuando usan celular? ¿Cómo se manifiestan? How does the anxiety show in kids, but also separating their gender? Because, there's, of course, different types of attitudes between females and males. How does anxiety show in a female or in a male kid? Mm-hmm. So in girls, the connection to social media is very, very clear. It pushes them into constant social comparison. It exposes them to sexual harassment, and it separates them from their friends. All of these things make girls more anxious. For boys, the damage is more diffuse. It's not just anxiety. For boys, them being on video games and watching pornography and being on social media for so many hours a day blocks their development and makes them just largely ineffective, unable to accomplish much in life. Pues nos dice que en las niñas esa conexión en las redes sociales es muy clara. El efecto que puede tener en ellas es bastante clara. Entonces, se puede ver esa constante comparación en las redes sociales por parte de una niña. Se puede presenciar ese acoso sexual que se puede dar en las redes sociales y también separa a las niñas de los amigos. Nos dice que todo eso hace a las niñas mucho más ansiosas. En el caso de los niños, el daño es mucho más
difuso, no está tan claro, porque no es solo la ansiedad que tiene ese efecto en los niños, sino que ellos al estar en los videojuegos por tantas horas, con acceso a la pornografía y estando en redes sociales muchas horas al día, eso puede bloquear el desarrollo de los niños, los hace menos efectivos e más incapaces de lograr cosas en la vida. Ana, al igual que el profesor Haidt, a mi hija también le di un celular a temprana edad. Me arrepentí y se lo retiré. Y por eso quiero que por favor le pregunte si esa decisión, después de que el niño ya tuvo el celular en sus manos, puede reversar los efectos negativos de los que él habla en el libro, la depresión, la ansiedad y otros problemas que se presentan por el uso de esos dispositivos. We have one of our colleagues that she gave a phone to her daughter at an early age, and then she realized it was a mistake, so she took it away. Do you believe that a decision like that could help reverse some of the consequences that you've been mentioning? Yes, it definitely can, but it is very hard to do if you act alone. My advice to parents who already gave a phone to their children is to talk to and coordinate with the parents of your child's friends. If you all put on the same restrictions, then it is much easier. Each child is terrified of being left out, of being the only one who is separated. Pues nos dice que sí se puede reversar, pero es difícil actuar solo. El consejo de él es que los padres actúen en conjunto, esos padres que ya le dieron el celular a los niños y luego pues se lo quitan, como en el caso de Marcela. Lo que ella debería hacer es hablar y coordinar con los padres de los amigos del niño, porque si todos tienen la misma restricción es mucho más fácil. Al niño le asusta sentirse excluido y ser el único que no tiene acceso a un celular, por ejemplo. El bobo. Mire, Grace, eso suena súper bien, pero yo que tengo niña en la escuela, a veces es difícil ponerse de acuerdo con los papás hasta para elegir el color de la camiseta para que todos los niños se vistan iguales. No es a lo mejor un poquito, pues sí, visionario, pero hasta cierto punto iluso pensar que vamos a poder ponernos de acuerdo para que no use celular ningún niño en el salón? Professor Haidt, Dr. Haidt, I mean, it sounds fantastic what you're mentioning. Coordinate with your kids' parents, friends, and that way make sure none of them have cell phones, and that way you avoid the feeling of being left out. But my daughter, she's in preschool, just starting her life in school. And sometimes it's hard to even coordinate what the color of the T-shirt for all the kids to wear. Isn't it a bit aspirational to think that we're going to be able to coordinate that none of them give cell phones to their kids and that all of them educate their kids in relation to technology in the same way? No, it is happening. It happens first at schools. It is very important that all schools in Colombia have a phone-free policy. That is, the children must check their phones when they arrive at school, and then they get them back at the end of the day. When the whole school does that, the results in school are spectacular for learning and mental health. If a town does that in school, it becomes much easier for all of the parents to say, hey, let's wait to give them smartphones. We can give them flip phones or basic phones, but let's wait to give them smartphones. Schools are the place to coordinate. Nos dice que no es aspiracional o iluso porque de hecho es algo que está ocurriendo, que está pasando en los colegios, y nos dice que es importante que los colegios en Colombia tengan esa política de celular cero o de no permitirles el uso del celular a los niños en el colegio, permitirles mirar el celular, digamos, al comenzar el día, quitárselos y entregárselos al final del día. Los colegios están haciendo eso y el resultado es espectacular en el aprendizaje de los niños, en su efecto en la salud mental, y si hacen eso en el colegio, pues es más fácil para todos los padres decir, esperemos a darle un celular a nuestro hijo hasta que tenga una edad adecuada. Entonces se le puede dar al niño, por ejemplo, un celular básico, pero esperar un poco para entregarle ese celular inteligente. Pero hay que ser un poco realista también. Usted hace una descripción muy gráfica de lo que implica para un niño usar un celular a tan temprana edad y lo compara con lo que nos han vendido los científicos y la ciencia de viajar a otro planeta.
si uno viaja o lleva a un niño a otro planeta muy pequeño, muy chiquito, eso tiene unos efectos físicos y psicológicos impresionantes. Lo mismo, dice, ocurre cuando se le da un celular a un niño. La pregunta entonces es, ¿por qué la ciencia, consciente de eso, antepone el dinero, la modernidad a un costo tan alto? Yes. So it's been proven the consequences that, well, you've mentioned some of the consequences that a kid could face by being allowed to use a cell phone. But why does the modern world and the seek of money by these companies or, even regulation allow for kids to have this access if they know the consequences they could face? So the reason is that in the 1990s and the early 2000s, we were all techno-optimists. We thought the internet was wonderful, and it is. And we thought early social media was good, and it was not very harmful early on. But everything changed in the early 2010s. The social media got much nastier. Smartphones came out, so children could now spend all day on a smartphone when they could not do that on a regular cell phone. So everything changed in the early 2010s, and it took us a long time to understand that the damage to our kids was coming from this technology that we all had thought was so wonderful. But we were wrong. Pues responde que la razón es que en los 90s y al comienzo de los 2000 éramos muy optimistas con respecto a la tecnología. Pensábamos que el Internet era maravilloso y lo es. Pensábamos que las redes sociales eran todas absolutamente buenas y que no hacían ningún tipo de daño. Pero todo fue cambiando en el 2010, al comienzo de ese año, cuando empezaron a salir los celulares inteligentes, los niños empezaron a permanecer o a tener más tiempo ese celular inteligente y a cambiar su celular, digamos, básico y regular por ese celular inteligente. Entonces ahí empezaron a aprender y a entender que podría ser dañino para los niños esa tecnología. Entonces, digamos que cambiamos esa percepción del daño que podría hacer el celular y por eso pues ya no somos tan optimistas con la tecnología. Quiero preguntarle por el papel de la pandemia en la psicología de esta generación ansiosa, y lo hablo en primera persona porque a mis dos hijos les tocó esa adolescencia que es tan difícil en medio de una pandemia, y muchas veces ese celular fue el contacto que pudieron sostener con los otros, y ahí fue el crecimiento de TikTok y todo lo demás. ¿Qué papel ha jugado eso, la pandemia, en la conformación de la generación ansiosa de la que habla el libro? Let's think about the pandemic, because, some kids had to go through their teenage years that are challenging by themselves without adding anything else with the pandemic. And those phones were the only contact that they had with the outside world of their home. What role do you believe that the pandemic had in the generation of anxiety generation that you're mentioning? Mm-hmm. So the pandemic certainly made things worse for many kids, but these problems were all very clear before the pandemic. And now that the pandemic is gone, they are not getting better. So I do not believe that the pandemic is the cause of these problems. It just made them worse for a few years. The real thing to look at is not just the phones. The thing to look at is childhood. Children need to play with each other a lot in person. Teenagers need to hang out with each other and talk and joke and laugh and flirt a lot in person. But nowadays, smartphones have changed childhood, and they spend very little time with each other. Nos dice que la pandemia pues sí hizo las cosas mucho peor para los niños pero para él, Félix, estos problemas estaban muy claros antes de la pandemia, estos efectos nocivos que podrían tener los celulares y las redes sociales. Ahora que la pandemia se fue, pues esos problemas no han mejorado. Por eso él diría que la pandemia no es la causa del problema. Sí hizo peor la situación por algunos años, por supuesto. Nos dice que no hay que mirar solo el celular como tal, sino a
la infancia. Los niños deben jugar entre ellos en persona. Los adolescentes deben hablar, deben hacer chistes, deben hacer coquetear, deben reír mucho más en persona. Ahora los celulares cambiaron cómo se vive esa niñez y pasan poco tiempo juntos o interactúan menos de lo que se esperaría o se necesita. Juan Pablo, me permito informarle que los siguientes colegios tienen prohibido el celular en el colegio y en la ruta escolar. Colegio Bilingüe Abraham Lincoln, Colegio Andino, Colegio Anglo-Colombiano, Campo Alegre, Colombo Galés, Hebreo, English, Marymount, Campestre, Femenino, La Montaña, Vermont, Gran Bretaña, Liceo Francés, Helvecia, Da Vinci, Los Alcaparros, Reyes Católicos, Los Nogales, Nueva Granada, Rochester, San Jorge de Inglaterra, San Bartolomé la Merced, San Carlos, Santa Francisca Romana, Santa María y el Colegio Tilatá. Ahí está prohibido el celular, en el colegio, en la ruta escolar. ¿Se da cuenta? Tenían sus ventajas el San Benito, ¿no? Pues los Andes, el Max León, ¿no? No, porque esto... En el Lorencita no prohibían nada de eso. Para que... Bueno, pero es que en su época no existía todavía el teléfono celular. Pero mire, yo quiero ir, Ana, con nuestro invitado, incluso un poco más atrás del colegio. Y es con los chiquitos que tienen 2 años, que tienen 3 años... y que los papás utilizan las pantallas del celular o del iPad para distraerlos y que, por ejemplo, no lloren en un restaurante. ¿Él qué opina de eso? ¿Eso también afecta a los niños? Let's go a dip farther back in a kid's age. Let's speak about the toddler years. It's become quite common to see parents give their toddlers a phone in restaurants to be able to enjoy a meal. What consequences do you think that could bring? In some cultures, parents give their children a little bit of opium or alcohol to make them quiet, and it works. But over time, it damages development. We are doing the same thing when we give our children a smartphone to keep them quiet. So the smartphone is the best device ever created to give a child quick hits of dopamine, quick doses of the neurotransmitter of reward. When a child gets those quick doses for several hours every day, then the other hours are painfully boring, and it is hard for the child to read a book or even watch a movie. They lose the ability to focus. Pues nos responde que en algunas culturas los padres le dan a los niños opio o le dan alcohol para callarlos. Eso, pues, digamos que funciona, pero en el tiempo le puede dañar el desarrollo a ese niño. Nos dice que lo mismo pasa con un celular inteligente. Pueden mantener a ese niño en silencio, pero pues nos dice que ha sido la mejor creación para generar dopamina y pues mantener ese neurotransmisor de la recompensa activo en ese niño. Nos dice que cuando se le da varias horas al día ese teléfono inteligente al niño para mantenerlo, o al bebé en este caso, para mantenerlo en silencio, pues las otras horas van a ser absolutamente aburridas para ese niño, para ese bebé, y va a ser muy difícil para él poder concentrarse y mirar una película o leer. Ana, por favor, pregúntale al profesor, ¿por qué nos da tanto miedo que nuestros hijos jueguen al aire libre e interactúen con otras personas, pero no tenemos ese mismo temor y no tomamos algunas medidas y precauciones cuando los exponemos a interacciones en el mundo virtual? We're usually very scared of having our kids outside playing. We want to watch them, want to make sure they don't speak to strangers. But why is it that we don't have the same commitment to safety when we're speaking about online access? We're so concerned about a kid speaking to a stranger in the park, but we're not concerned about who they can speak through on a digital platform. That's right. We are being contradictory. There are very few child molesters at parks and playgrounds now in the United States. It's too dangerous. They are all on Instagram. So what I can summarize my whole book by saying that we have overprotected our children in the real world and we have underprotected them online. Part of the reason for that, at least in the United States,
is that we have lost trust in our neighbors. We don't trust other people who live near us anymore because we don't know them. And so we are very afraid of strangers, but we think our children are safe if they are in their bedroom on a computer, and they are not. Nos responde que eso es cierto, que estamos cometiendo una contradicción en ese sentido, porque nos dice que los abusadores de niños ya no se encuentran en los parques, al menos en los Estados Unidos, porque es muy peligroso. Ya todos estos abusadores se encuentran en Instagram. Para resumir su libro, él podría decir que estamos sobreprotegiendo a los niños en el mundo real y estamos dejando de protegerlos en línea. Y parte de la razón, por lo menos en los Estados Unidos, es que se perdió confianza en los vecinos. No conocemos a esas personas que viven cerca. Entonces creemos que cuando están en su cuarto, en un computador, están seguros y no lo están. Ana, ¿qué tan culpable soy yo como padre si el día de mañana, después de haberle dado un celular a mi hijo, él desarrolla un episodio de ansiedad, de depresión o incluso de suicidio, como lo hemos visto? Pregúntale a él si más allá de conseguir un psicólogo, ¿qué tan culpables terminan siendo los papás? How responsible are the parents if they give a phone at an early age and then that kid grows up and has anxiety, depression, or even suicide? I mean, apart from looking for a psychologist, how responsible can the parents be? Mm-hmm. Any time that the great majority of people are doing the same damaging, dangerous thing, it's probably not their fault. There's probably a reason that they are doing it. And in this case, the companies that make social media worked very hard to addict children and to create social pressure to join. So the social media companies engineered a situation where all of our kids are begging for these devices and these social media platforms where they say, Mom, I'm the only one who doesn't have it. And so we all give in. I do not think this is our fault. I think this is the plan of the people who created the social media platforms. Well, thank you so much for your time, Professor Haid. It's been a pleasure having you today in our show talking about your book. Okay, my pleasure. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nos dice que la mayoría de personas, cuando están haciendo al mismo tiempo el mismo daño, no es culpa de ellos. No, hay una razón detrás por la cual lo están haciendo. En este caso, él señalaría a las compañías creadoras de estos celulares inteligentes, de las redes sociales, que lo crean precisamente con el propósito de que estos niños se vuelvan adictos a estos dispositivos, a estas redes sociales, y también hay un componente de presión social. Entonces nos dice que estos ingenieros crearon toda esta situación donde los niños empiezan a pedir este celular, esta plataforma, porque es el único que no lo tiene. Entonces no es culpa del padre, es más bien el plan de esa gente que está creando estas plataformas.